Hola, ¿qué tal? Buen día. Lo que voy a hacer hoy es que les voy a explicar la interacción de la luz en un campo gravitacional. Cómo es que la luz se comporta en un campo de este tipo. Entonces, primero que nada, me gustaría comenzar haciendo una pequeña observación. Nosotros sabemos por la experiencia, nuestra vida cotidiana, que los rayos de luz pues siguen trayectorias rectas, trayectorias de este tipo. Aquí lo único que vemos es que vemos una nube y los rayos que están saliendo de ella pues son rectos, todos son rectos. Esa es una primera observación que me gustaría plantear. Por otro lado, esta descripción de la luz ya fue hecha por Isaac Newton. Isaac Newton trabajó y desarrolló toda su teoría en función de rayos de luz totalmente rectos. Y pues aquí pongo una imagen de Isaac Newton trabajando con el prisma y unos rayos claramente rectos. Esto fue según Newton. En 1915, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad general, lo cual pues es una teoría acerca del campo gravitatorio, acerca de la gravedad. Y uno de los resultados interesantes es que se observa una distorsión del espacio-tiempo. Más adelante, en 1919, aparece un fenómeno óptico. Este fenómeno óptico pues es un eclipse y este eclipse fue objeto de experimento para Eddington. Eddington utilizó este fenómeno como una demostración de los postulados de la teoría de relatividad general. Veremos más adelante que este experimento hecho por Eddington fue antes que nada una predicción. Después se convirtió en una observación pura de la relatividad general. Pero lo vamos a ver más adelante, solamente lo planteo aquí. Como uno de los resultados de la teoría de la relatividad de Einstein fue las ecuaciones de campo de Einstein. Estas ecuaciones de campo están hechas en lenguaje tensorial y pues son básicamente 10. Estas ecuaciones nos relacionan la curvatura del espacio y el tiempo. Repito, están hechas en lenguaje tensorial. Aquí vemos la ecuación de campo, aquí vemos lo que sería el tensor de curvatura, y a la derecha, aquí donde está el puntero, vemos la misma ecuación de campo, pero ya en función del tensor de curvatura. Muy bien, estas ecuaciones, repito, nos dictan, nos describen cómo se curva el espacio y el tiempo en presencia de masa y lo que podría ser lo mismo que energía. Estas ecuaciones fueron resueltas en un par de meses más tarde por un señor llamado Schwarzschild. Este señor propone una solución en forma de esta métrica, que es conocida como la métrica de Schwarzschild, y es la siguiente. Esto surge como una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Aquí vemos a C como la velocidad de la luz, vemos a G como la constante de gravitación universal, vemos a M como la masa aparente que genera el campo y vemos a R como la distancia de un objeto al campo, perdón, a la masa. Esto que está aquí son teta y phi, coordenadas esféricas del mismo punto en el espacio que está a distancia R. Algo interesante que se observa aquí es que hay una singularidad para el valor de R igual a 0. Es decir, si tú pones a que aquí R vale 0, pasa algo extraño, que pronto se conocería como los agujeros negros, algo que Albert Einstein en primera instancia no quiso considerar. Al hacérsele llegar a Einstein esta solución por parte de Schwarzschild, Albert Einstein le contestó de la siguiente manera, le dijo: he leído su artículo con el máximo interés. No esperaba que uno pudiera formular la solución exacta del problema de una manera tan simple. En este punto me gustaría señalar la admiración que Albert Einstein había expresado a Schwarzschild por haber encontrado una solución pues exacta, lo cual no es sencillo a una de sus ecuaciones, a sus ecuaciones de campo. Pues esto es envidiable. Por otro lado, vamos a ver que esta solución tiene unas consecuencias muy importantes. Vamos a ver una de ellas. Primero que nada, vamos a ver que cuando la distancia del objeto a la masa tiende a infinito, regresamos a la métrica de Minkowski. Es decir, esto se ve infinito, por lo tanto este término se hace cero y nos queda menos c cuadrado de t cuadrada. Aquí este es el operador de covarianza. Lo mismo va a pasar para este término y para este término. La diferencia aquí es que está uno en coordenadas esféricas y otro en coordenadas cartesianas.
lo cual es indistinto. Se reducen las ecuaciones a la métrica de Minkowski al hacer el parámetro R tender a infinito. En esta métrica de Schwarzschild se puede hacer un tratamiento para ver cuál va a ser la órbita de los objetos que estén interactuando con este campo gravitacional. Este documento se los puedo llegar a hacer por medio de correo electrónico. El correo electrónico está en la descripción de este video, pero se los voy a explicar a grandes rasgos. Ya ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. Entonces, en primera instancia solamente se contempla la métrica. Después se observa que la métrica es independiente del tiempo, por lo tanto la energía es constante en toda la trayectoria. Por otro lado, vamos a tener que también va a ser independiente en el ángulo azimutal. Por lo tanto, este momento va a ser una constante, el momento asociado a ese ángulo. Vamos a contemplar además a θ'O. ¿Esto para qué? Para que todo el movimiento se lleve en un solo plano. Por lo tanto, el ángulo va a estar cambiando en función de un parámetro a razón de 0, al hacerlo constante. Nosotros ya sabemos que las componentes del momentum están dadas por P0, PR y Pφ. Esto, repito, en coordenadas esféricas. Y esto va a ser solamente para un fotón. Cuando tenemos una partícula con masa, va a aparecer por aquí un factor m dividiendo a cada componente del fotón. Cuando nosotros dividimos esta expresión, vemos la expresión general de rayos del fotón, vamos a observar que nos va a seguir esta trayectoria. Ok, nosotros al hacer la división de la componente phi y la raíz cuadrada de esta expresión, si las dividimos, nos va a quedar la siguiente expresión de acá abajo. Esta expresión de acá abajo. Esta expresión de acá abajo simplemente nos dice cómo varía el ángulo phi en función de la distancia a la cual se acerque el objeto. Nos queda esta expresión y vamos a definir como parámetro de impacto a B igual a L entre E. El parámetro de impacto es la distancia vertical del objeto en una recta paralela a nuestro objeto masivo. Vamos a contemplar aquí a un momento angular mayor a 0. ¿Esto para qué? Para asegurar que el objeto no va a impactar directamente. Ok, voy a hacer la definición de los siguientes parámetros que están en función de U. U a su vez es la distancia. Redefiniendo esos parámetros nos queda la siguiente ecuación diferencial. Resolviendo esa ecuación diferencial nos queda esto de aquí. Nos queda esto de aquí. Entonces, esto de aquí simplemente nos dice cómo varía el ángulo phi en función de la coordenada y. Y, como ya dije hace ratito, fue definida de la manera de acá. Esta aquí arriba. Que a su vez está como definida en función de U, que U es igual a 1 entre R. Nos dice cómo cambia el ángulo en función de la distancia a la que se acerca, básicamente. Vamos a ver qué significa esto o qué consecuencias nos trae. Vamos a ver que este fenómeno que se acaba de describir por esta ecuación se le va a conocer como la deflexión de la luz. ¿Qué nos dice esto? Nos dice aquí que va a haber un cambio en la trayectoria de los rayos de luz. Vemos aquí que esta ecuación nos dice que ya no es un phi constante, un ángulo constante, como se decía en las ecuaciones de Newton. Es decir, si nosotros tenemos una estrella, la luz de una estrella que se acerca a nuestro planeta, ya no va a seguir esta línea recta, sino que va a ser una especie de curva. Esa curva va a estar definida por esta ecuación. Como vemos, está en función del parámetro de impacto y la masa del objeto. Ok, vamos a ver qué pasa. Y bueno, como comento, se llama esto la deflexión de la luz. Voy a hacer un cálculo. Voy a mostrarles un cálculo. Este cálculo lo voy a hacer para nuestro Sol. Vamos a ver que cuando nuestra ecuación está muy lejos, o sea, y es igual a 0, básicamente nos queda que el ángulo es este. No hay ningún ángulo, se mantiene constante. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el parámetro de impacto es igual a B, o sea, y es igual a 1 entre B? Es decir, en este punto A, pues sufre una deflexión con este ángulo. Y por último, por la simetría del espacio, este objeto se va a seguir de la siguiente forma, teniendo así como ángulo final respecto a este eje el ángulo pi entre 4m más b. Este va a ser cómo se va a curvar la luz, cuál va a ser la deflexión de la luz. Entonces esto nos queda
nos queda esta expresión para la deflexión total de nuestro rayo de luz. Ok, haciendo el cálculo siguiente, observamos esto. Observamos esto. El parámetro de impacto para nuestro Sol está dado por 6.96 por 10 a la 5 kilómetros y nuestra M está dado por 1.47 kilómetros. Esto está dado en unidades naturales. Unidades naturales, es decir, para C igual a 1. Ok, haciendo el cálculo, metiéndonos a la fórmula, vamos a tener que nuestro rayo de luz va a tener una desviación de 8.45 por 10 a la menos 6 radianes, lo cual sería igual a 1.74 arcosegundos. Ok, para ilustrar esto de manera un poco más interesante, se hizo el siguiente programa. En este programa lo que nosotros vamos a observar es simplemente a una esfera con radio B, o sea el parámetro de impacto, y a un rayo de luz azul. El rayo de luz es azul, su trayectoria es la azul. ¿Qué pasa cuando nosotros a este círculo aumentamos la masa? Esto que tengo aquí es un deslizador que nos dice cuánto nos va moviendo la masa del objeto. Entonces cada masa está dada en función de masas solares. Y lo que voy a hacer aquí es que lo voy a poner a una masa solar. Vamos a ver que cuando nosotros ponemos una masa solar, precisamente se curva la luz en 1.75 arcosegundos, que es lo que habíamos predicho aquí. Ok, entonces este programa está bonito porque tú le puedes estar moviendo los valores a lo que a ti se te antoje de masas solares. Vemos claramente que cuanto más sea la masa del objeto, más se curva la luz. Este fenómeno, como ya se mencionó, es uno de los resultados de la teoría de relatividad de Albert Einstein. Entonces, en 1919 se hizo el experimento de Eddington, que ya mencioné, y se obtuvo pues esta fotografía. Esta fotografía que les muestro es la misma del inicio, pero con una mayor resolución. Lo que estamos viendo aquí es básicamente la fotografía que hizo que Albert Einstein se catapultara a fama mundial. Porque nosotros estamos en un eclipse. ¿Qué está pasando en este eclipse? Pues simplemente se pone la luna entre los rayos solares. Pero a su vez, lo interesante aquí es que tras el Sol hay unas estrellas que podemos observar su luz. Si nosotros quitamos el Sol, vamos a observar que las estrellas van a aparecer por acá arriba, donde está el punto rojo. Van a aparecer sin ser deflectadas. ¿Y qué pasa? Cuando se atraviesa el Sol enfrente de ellas, se hace una deflexión de la luz, lo cual hace que las estrellas las veamos ahora como si vemos su luz recorrida. Es decir, que la luz interactuó con el campo gravitacional del Sol. Esto pues es una comprobación de la teoría de la relatividad general y repito, catapultó a Einstein al estrellato básicamente. Vamos a profundizar un poquito en este tema. Se le pueden encontrar hoy en día más utilidades prácticas a este efecto de deflexión. Uno de ellos es el de la lente gravitacional. Observa este fenómeno de deflexión como una lente gravitacional. ¿Qué es esto? Del lado izquierdo estamos observando una lente típica convergente que se utiliza para concentrar los rayos de luz en un solo punto. En este caso, la lente gravitacional juega un papel análogo. Si nosotros tenemos aquí en medio, donde está moviendo el puntero, un cúmulo de galaxias, es decir, algo muy masivo, a un agujero negro, algo demasiado masivo, ¿qué va a pasar? Si tú pones a un observador como la Tierra, que quiera en medio de la estrella, de una estrella, una galaxia, ¿qué va a pasar? La luz de esta galaxia, los rayos que iban originalmente hacia acá, en ausencia del campo gravitacional generado por el cúmulo de galaxias, se verán interactuados por el campo gravitacional de este y harán esta especie de curva, llegando a la Tierra. Ok, llegando a la Tierra. Entonces, estos rayos están distorsionados, son rayos distorsionados por la curvatura de la luz. Pero ¿qué observamos? Observamos que estos rayos pues nos sirven básicamente como una lupa. Algo que estaba muy lejos lo podemos ver de manera más cercana. Aquí pongo una ilustración un poquito mejor. Tenemos una galaxia y tenemos la galaxia a observar, la que nos interesa. Una galaxia lejana. Sus rayos de luz se alejan, pero por la gravedad generada se hace una distorsión del espacio y estos rayos siguen esa trayectoria. Los rayos que estaban acá siguen esa trayectoria y nos llegan a la Tierra. Eso nos llega como
pues como una magnificación de la imagen. Les voy a mostrar aquí unas fotografías. Una es tomada del lado izquierdo por el telescopio Hubble y del lado derecho tenemos a la cruz de Einstein. Ambos son fenómenos observados, son fotografías observadas como interacciones de la luz con una lente gravitacional. Vemos aquí como las imágenes pues siguen una especie de curvatura y en la cruz de Einstein estamos viendo un cuásar. Es solamente un cuásar, pero por el fenómeno de gravitación observamos que se observan 5 puntos, lo cual es bastante curioso. Aquí en esta imagen estoy poniendo una animación que se puede encontrar en Wikipedia, de cómo se vería un agujero negro al pasar entre una galaxia y el observador. Vemos cómo se curva la luz alrededor. Bien, para ilustrar esto y para que se pueda hacer un poco más didáctico, se generó un programa también en matemática, en el que tú tienes aquí, en este puntito negro, a nuestro objeto masivo. Y aquí, este puntero que es el que se puede mover, como una estrella. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos acercamos al objeto masivo? Pues deberíamos de ver un comportamiento similar a este. Esto claramente va a depender de la masividad de nuestro objeto. Entonces voy aquí a moverle. Eso está en función de 10 a la 11 masas solares. Es decir, masas casi del orden de una galaxia o de agujeros negros. Entonces, ¿qué pasa aquí si muevo la masa? Vamos a ver cómo la luz empieza a moverse. La luz de la estrella es lo amarillito. Y cómo empieza a verse cómo empieza a pasar el objeto de gravitar, de la interacción con la luz, de la gravedad. Voy a mover la estrella y voy a ver cómo se observa precisamente el mismo fenómeno que veíamos en la imagen acá. Miren, ahí está. Se forma una especie de halo. Y está muy padre porque este programa le puedes cambiar el radio de la imagen, es decir, podemos poner una estrellita menos luminosa, incluso más alejada, y vamos a ver cómo, más alejada o más cercana a nuestro objeto masivo. Entonces vemos cómo cambia al mover distintos valores. Y ya para finalizar, les voy a explicar una forma de ver una lente gravitacional de forma casera. Esto es simplemente, obviamente no podemos jugar aquí en casa con la gravedad, pero sí podemos hacer una analogía. Esta analogía la voy a hacer simplemente poniendo en una pileta de agua, tenemos una pileta de agua, y voy a dejar caer un chorrito, una gotita de agua. Cuando tú dejas caer una gotita de agua se forman esta especie de ondas así. Ok, esto que voy a tener aquí es un agujerito que va a jugar, ahora sí que es el desagüe, y va a jugar el papel de agujero negro. ¿Qué va a pasar cuando cuando yo destape el agujero? Pues vamos a observar que se va a empezar a ir el agua por aquí. Si nosotros simulamos que estas ondas generadas al inicio son la luz de una estrella, el agujero de aquí es un agujero negro y un observador que lo tenemos a la izquierda, vamos a observar lo siguiente, que al pasar las ondas de luz o la analogía de las ondas de luz a través del agujero negro, se van a dividir y van a llegar al observador O, que vamos a ponerlo aquí, como esta flechita, van a llegar como si fueran dos tipos de frente de onda diferente, que es básicamente lo que observamos cuando tenemos cuando teníamos nuestra luz deflectada aquí, como si hubiera dos frentes de onda. Entonces, con esto, pues es una forma de ver una lente gravitacional de forma casera. Y pues ya, sería todo. Como decía, estos programas me los pueden pedir por correo electrónico, que se va a encontrar en la caja en la caja de descripción de este video. Pues sería todo. Espero les sea de utilidad. Hasta luego.